Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un pintor de Belén. Se llama Antonio Hidalgo Serralva. Del libro Historia del arte en Vélez Málaga, de Antonio Segovia Gomillo. Este que les habla es Juan Antonio Segovia. Retransmitiendo desde Santa Cruz de Tenerife. Antonio Hidalgo Serralvo. En la calle de Pozos Dulces de Vélez Málaga, donde otro notable paisano vivió su adolescencia, nació este pintor el 3 de febrero de 1954. Perteneciendo por tanto a la segunda generación de la escuela beleña. No querrán decir nada las coincidencias, pero es una calle que, por eso, es citada en dos biografías artísticas. A la edad de 12 años, Antonio Hidalgo emigra con sus padres a Zaragoza y Bilbao, de donde regresaría poco después. En la escuela de Rafael Guerra conoce al pintor José Bonilla y se aficiona a copiar los dibujos de los tebeos y a construir con barro y alquitrán figuras de animales, camiones y otros objetos. ¿Por qué ese extraño masijo de barro y alquitrán? Continúa dibujando, haciendo juegos de cartón y papel y construyendo con alambre bicicletas, motos, árboles. Podría haber ido para diseñador de máquinas. Con estas recreaciones de su mente de niño, se inicia con 11 años en la pintura al óleo, conociendo más tarde a Evaristo Guerra, en el taller que éste tenía en la villa. Dice Antonio Hidalgo que pasó una etapa muy fructífera, pues aprendió a captar la luz de Vélez, a componer colores y a conocer las técnicas primarias. A los 13 años, cuando ya poseía una incipiente formación pictórica, participa en concursos al aire libre y realiza exposiciones colectivas. En unión de su amigo Gallardo Gaspar, entabla amistad con Antonio Valdés, al que veía a diario pintando unas vacas y un carro que había en la plaza de la India. Y con Joaquín Lobato, cuando ejecutaba unos murales en la caseta de los estudiantes, que por cierto, recuerda Hidalgo, tanto le impresionaron que con su pintura sobrante se fue a su casa y la llenó de murales. En 1970 monta con Gallardo Gaspar y José Bonilla un taller en el barrio del Pilar, en donde conocería al pintor Miguel Montes. Está en formación otro grupo de la pintura beleña, con la coincidencia que en sus diferentes aspectos impone lo generacional. La primera exposición individual de Hidalgo se celebra en la Caja de Ahorros de Vélez. Corre el año 1971 cuando también presenta sus cuadros junto con Gallardo Gaspar en la misma sala anterior y en la Galería de Arte de Radio Juventud de Málaga, donde muestra 13 óleos que llevan sueños de luces y cal, de los cuales escribiríamos en sur. Transportaba en cenacho de luces, diríase, que la cal de Vélez va por estos días por aire marinero de la Alameda pregonando sus amores con el sol. En algunas de sus obras, motivos diversos y entrañables de Vélez, la cal, se nos aparece a punta de sol, como si tratase de un límpido fragmento de pared formado para el lienzo en operación de ángeles. Al año siguiente, Hidalgo
se presenta de nuevo en Málaga y expone la Caja de Ahorros de Ronda. Abandona el trabajo que venía haciendo de pintor industrial y viaja a Madrid y a Barcelona en compañía de Gallardo Gaspar. Acude al certamen Exposición Nacional de Madrid y muestra su obra en la Sala Arte City de Barcelona. Participa en concursos de Mataró y Calella y toma contacto con los pintores de vanguardia, los catalanes Tapies, Joan Font, Guido Bar y todos los integrantes del Grupo El Paso, lo que va a producir en Hidalgo una incorporación de ideas renovadoras e inconformistas y por consiguiente aires de cambio de su pintura. Magia y encantamiento. Regresa a Vélez en 1973 y con ese metabolismo un tanto aprisa de ideas recientes, empieza a aparecer en su obra datos de otra información. Desde las primeras luminosidades calas de Vélez, Hidalgo pasa a una etapa de realismo intimista. Tiene lugar el principio del año de aquella reunión colectiva de la Económica con 4 pintores de Vélez, en la que la historia volvería a repetirse. De Antonio Hidalgo diríamos, en un artículo en Sur, cuya prueba, por cierto, le fue leída al grupo la noche antes de publicarse, lo siguiente. Hidalgo, Serralvo, pese a ciertas novedades que debe desechar, construye un ingenuo paisaje del ensueño. Un paisaje tan íntimamente interior como tal inmediatamente lejano. Una perspectiva de bellas disoluciones. Una salvación interna de nuestra estrechez de espacio. Eran aquellas novedades todavía sin funcionar coherentemente con su manera de pintar que Hidalgo se había traído de Barcelona. Inquieto, como los otros de Vélez, concurre a certámenes y bienales, primer concurso de la Buena Sombra, primera Bienal del Vino, ambos en Málaga, y la primera Bienal de Córdoba, registran la obra de Hidalgo, figurando también en el homenaje a Paco Hernández en Vélez, Málaga. Trabaja por aquel tiempo en un estudio de la Plaza del Carmen que le había cedido Pepe Andérica, época que, según confiesa el propio pintor, le fue de gran concienciación con el hecho del arte y el porqué de las cosas, y en la que se da su amistad con los poetas Ladrón de Guevara, Rafael Guillén y Joaquín Lobato. Ya está de nuevo, 1974, en su pequeño estudio de la calle Pozos Dulces, cuando se inscribe en el tercer concurso blanco y negro, colabora en una subasta en Vélez y expone en febrero de 1975 en la Galería La Callí de Málaga. Antonio Hidalgo, decíamos en el catálogo, con espíritu de puertas adentro, es un pintor atormentado felizmente por el paisaje. Resulta sorprendente que no se le muera de angustia los temas amontonados en sus densidades, y aquí está precisamente el pintor que, como andaluz, lo salva con un delicado sentimiento lírico, e incluso se recrea en sus parcelas para la sugerencia y el detalle. Tras presentar nuevamente sus cuadros en la Caja de Ahorros Provincial de Vélez y concluir el servicio militar, viaja en 1976 por Madrid, Logroño, Barcelona y otros puntos de la geografía española. Lleva a cabo un curso de grabado en la Fundación Rodríguez Acosta de Granada. Está en la Semana Cultural Andaluza que tiene efecto en Vélez, Málaga, y hace una exposición individual en el Casino Cultural de Almería, concurriendo igualmente al certamen segundo del concurso de pintura joven de la ciudad almeriense. Este muchacho, tronco y raíz, y aparentemente distraído, soñador y visionario, apunta más lejos de lo que parece. Dentro de un mundo de seres
con los que se encariña y trata dulcemente de ricas tonalidades, Hidalgo nos hace sospechar el único inicio de la mágica, de ese encantamiento, de esa curiosidad distinta en la pintura. Y esto se manifiesta en la obra que presenta en octubre del 78 en la Caja de Ahorros Provincial de Belén. En el catálogo con las siglas SAGV se apunta como intento. En esta exposición hay muestras de lo último que Hidalgo hace, muestras de la lucha entre la voluntad de ser que afirma y el espíritu que niega. Es el esfuerzo de nuestro pintor con el que finalmente se complementaría la afirmación, pues en este empeño estaba el espíritu antes que la voluntad. Por nuestra parte, en Crónica Radiada asegurábamos: Hidalgo ha cambiado extraordinariamente, ha puesto orden, estilo y concepto al confusionismo anterior, se ha liberado de los viejos excesos, ha hecho más simple el tema, más armónico, se ha dado cuenta de que el tema no es la presencia, sino la sugerencia, y así todos sus cuadros contienen una realidad sin respuesta. En la realidad, pues, aun siendo la que más contemplamos, le infunde elementos de fantasía que pertenecen a su estuario onírico, a su manera de soñar. La nostalgia, los recuerdos de mi infancia, la mar y sus adentros, los objetos del deseo, las piedras con sus formas y colores, los huertos de los montes de Vélez, la vega con sus cañas de azúcar, los gallineros abandonados. Antonio Hidalgo relata de este modo en el catálogo las cosas sencillas que forman parte de la contemplación diaria de su entorno. Está exponiendo en Antequera por septiembre de 1979, en el surrealismo ingenuista declarado de su obra, esas aportaciones, esos medios, ganas en otras, alabanzas por lo que, aun siendo las mismas, parecen estar como tratadas para un resultado de irrealidad. Pueden existir, está claro, pero no existir con lo que vemos. Anda en todo esto una especie de vocación al mito. Fauna y mitología. Acababa de exhibir sus cuadros en la Delegación de Cultura de Logroño y de estar en la Beca Picasso de Málaga, cuando realiza su notable exposición del Palacio Provincial en abril del 80. La crítica de la capital dio amplia cuenta de ello, de la que entresacamos algunos textos en el catálogo. Martí Galán decía: sus fantasías y su autoanálisis. Hay muchos recuerdos y vivencias infantiles en su pintura. Nos hace entrar y participar a su mundo extraño y, entre locas arquitecturas, caminar hacia fosforescentes horizontes de apocalipsis. Donde está el negro se hace luminoso, y esos personajes de sus composiciones, fantoches de un barroquismo popular y simpático, criaturas de pesadillas y alucinaciones, seres identificables y de inquieta naturaleza, que no se sabe de dónde vienen, que salen, entran y viven, rodeados de una infinidad de raros objetos, de un tierno y minucioso detallismo. Antonio Hidalgo, escribíamos en el mismo catálogo, se hizo un día al avistar el mito, creador de fantoches de difíciles identidades, con gris crepuscular de imposible definir, elemental y atormentado y un ocre traduciendo espejismos de luces. Convertía en masa los porosos elementos de sus composiciones, las conchas órficas, el paisaje intimidado a su obediencia. Su filiación abstracta empieza después a formular protestas de figuraciones, y así
lo hayamos inscrito ya en el rito de otra creencia, su obra nos habla ahora de un mar fósil, de un paisaje hecho mar, y convierte su pintura en una lejana antropología de seres. Así, con todos los azules que pueda dar una paleta, abre Antón Hidalgo su exposición en Málaga, sintetizaría Evaristo Guerra. Es fácil hallar en cualquier rincón ejemplos característicos de nuestra fantasía mediterránea. Con aquel balcón de muñecas desmembrenadas y nuestra tendencia al color azul, al horizonte, a modo de conducta, a la voz honda, a los detalles, a los mitos y al gesto. En la fachada de una vieja casa de la villa donde vivió hace años un humilde juglar de Vélez, alguien, acaso el poeta o su madre, puso trozos de conchas, fósiles de amonitas, pedazos de azulejos, restos de cerámicas, convirtiéndola en un poema abierto al mar que tenía de levante y al paisaje que, por las lomas, le brincaba del norte, y eso nos lleva a la creencia de que ambas manifestaciones funcionan en el fondo con la misma cultura. Virginal e íntimo. Antón Hidalgo, sujeto a la raíz, se dirige al surrealismo, sin abandonar el intimismo y aquellos recuerdos suyos, cuando expone en julio de 1980 en la Caja de Ahorros Provincial de Vélez. Martín Galán dejaría en el catálogo su valoración crítica. Siempre hay una línea que escapa, que se metamorfea líricamente en sugestivos tonos azules, verdes o anaranjados, coloraciones que la estudiada veladura hace más encantadoras y que confirma a Antón Hidalgo como el pintor veleño de su generación más dotado para el color. Recrea las imágenes de su infancia o inventa su propia mitología. Su onírico mundo de extraños símbolos, grotescos personajes, criaturas de fábula y encantamiento, bestiario inverosímil, esa fauna irreal y fantástica que anima y personaliza su pintura. Ya por enero de 1981 Hidalgo figura en la exposición Pintura y Escultura Veleña, de Miramar Arte. Su pintura revela un estado de gracia incomparable. Viaja a Logroño y monta una exhibición individual de su obra y más tarde en la Caja de Ahorros de Ronda. Después de haber celebrado diversas colectivas, certámenes y bienales, Antón Hidalgo, comentaríamos en ocasión de aquella exposición de agosto de 1981, ha dejado de ser aquello elemental de su fantasía de caracolas, óleos, surrealistas a veces, abstractos otras, de un colorido vibrante, rico y exaltado, que hace de su paleta acaso una de las mejores que hemos visto. Atenuación de la materia, que a este pintor le sirve para convertirla en relatadora de sus sueños, monstruos amables, como de tiempos otros, poblados de mariposas, paisajes con fondo de sierras, recién levantados de las tinieblas, ventanas anchas y formas fósiles que descansan a la entrada, como si todo aquello de azul y verde, gris y blanco de las tierras y de las casas se juntaran para el símbolo increíble y extraño. Viejos colores que hubieran prestado su luz y quedado en unas tapias que suben y en el mar de luna clara, fondos que revelan el secreto de otros fondos y una religión icónica puesta en la prédica de su pintura. Participa con sus cuadros en diferentes homenajes a Picasso, tanto en Málaga como en otras capitales,
Continúa su presencia en concursos y bienales, mas, como la búsqueda de por estarlo, en noviembre del 82 cuelga sus lienzos en la Galería Lleonart de Barcelona y en diciembre lo hace nuevamente en la Caja de Ahorros Provincial de Vélez. Es una de nuestras habituales crónicas, diríamos, de este suceso artístico. No son suyas criaturas para reírse de ellas, ni propicias a morirse algún día, porque también la muerte es posible en un cuadro. Son criaturas a salvo, permanente por la carga de inocencia que tienen el frescor envidiable de sus carnes nuevas, y sobre todo porque no se parecen a nadie. Estrenan fisonomía y tienen una presencia que no la podrá gastar nunca el viento ni el mirar de gente. Un color soñado tiende en el lienzo a envolver y a engreír y a soñar también un poco, y eso es fantasía, sí, pero una fantasía a medio camino, llevada por lo estético a un bello asunto de arte. Antonio Hidalgo, no siempre abstracto, acarrea un hecho informal o una novedad de la forma, pero tan original, tan fuertemente distinto, que puede asegurarse que es hoy el más personal, curioso e intuitivo pintor de Vélez. Antonio Hidalgo presenta óleos de esos paisajes y de los seres de la farándula de esos sueños. Nos referimos a la muestra colectiva que, con Jurado Lorca, celebró en la Galería Rafael Heredia de Vélez por el año 83, año en que acometemos la tarea de este libro. Es comprensible que a lo largo de estas páginas dedicadas al pintor hayamos pasado por alto algunas exposiciones suyas, y esto más por falta de datos que por otra cosa, que no nos combina el espacio a ninguna abreviación. Hay que registrar finalmente, por lo que tiene de orientación lo que sobre la pintura de Hidalgo ha escrito el profesor Palomo Díaz. De entre otros pintores íntimos de Vélez, Antonio Hidalgo es el más virginal. En sus paisajes, el horizonte alto sin apenas cielo frena cualquier intento de escapada del espectador que se ha asomado a esos jardines cerrados. Constituye la visión infantil y cercana de la pradera herbácea que se ama y se conoce brizna a brizna, y fuera de la cual nada interesa. Por eso parecen nacimientos, por ello también todos los planos están dibujados con poética precisión, con la artesana minuciosidad de un tapiz oriental. El otro aspecto de la creatividad de Hidalgo es el bestiario encantado de su mitología infantil. Para mí, es un pintor casi ingenuo en sus fines, pero no en sus medios. Y lo vamos a dejar con estas palabras suyas. Algunos amigos me dicen que hay en lo mío una cierta ingenuidad, gran influencia del Bosco y de algunas pinturas persas. Pero a mí me gustaría hacer una pintura netamente andaluza, personal, entroncada con el lugar donde uno ha nacido, vivido y mamado sus colores y sus símbolos. Y hasta aquí un nuevo episodio de Historia del Arte en Vélez, Málaga, de Antonio Segovia Lobillo. Este que les habla, su hijo, Juan Antonio Segovia Páez, retransmitiendo desde Santa Cruz de Tenerife, porque esto es, señores, Radio Trasmayo, Onda Atlántico.